Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y como decía a todas las hermanas. Y les quiero explicar un poquito por qué algunas de ustedes me conocerán, muchas otras no me conocerán, ¿verdad? Pero quiero que sepan por qué la iglesia en México es muy especial para mí. Esta foto es de mi bautismo, es la única que tengo, pero esta foto es del día que yo me bauticé, hace 33 años. Y para las que son viejitas, en la fe, aclaro, en la fe, esta foto fue en aquellas oficinas de Baja California y Monterrey, en la Colonia del Valle, ¿verdad? Se acordarán algunas, ahí fue mi bautizo. Y también en la iglesia en México, pues me casé, ahí conocí a mi esposo, conocí a Josué, empecé a orar por él por más de 4 años para que me dijera y me diera el sí, acepto, porque no aceptaba, se hizo el difícil. Así que yo dije, Señor, te lo dejo en tus manos, Cristo venció, nosotras venceremos. Así que esa es una prueba fehaciente de que las respuestas y las oraciones son contestadas. Y también en la iglesia en México nacieron mis hijos, Aldo, que en diciembre cumple 22 años, Monse, que tiene 19 años. Aldo está estudiando economía y negocios, Monse está estudiando arquitectura. Ambos son discípulos aquí en la iglesia en El Salvador y están sirviendo en el ministerio de alabanza. Aldo también está sirviendo y apoyando en el ministerio de los jóvenes. Así que, dicho lo cual, voy a pasar y voy a entrar en materia. El título que nos trae aquí es Fieles. Normalmente usamos la palabra fidelidad. Generalmente lo usamos en el contexto de un matrimonio. Somos llamados en el matrimonio a ser fieles al esposo, el esposo fiel a la esposa, ¿verdad? Pero también la palabra fidelidad la utilizamos en una amistad, la utilizamos en un contexto de empresa cuando nos llaman a ser fieles a las políticas, estatutos o principios de una empresa. Para aquellas que son deportistas o le van a un equipo de fútbol, ¿verdad? Son fieles a la camiseta y se la ponen cuando juegan, ¿verdad? Y pues así es, nuestros hijos son mexicanos de nacimiento, pero cuando juegan México-El Salvador, ¿a quién cree que le van? A México, ¿verdad? Entonces, ahí son fieles a la camiseta. Pero, ¿qué es la palabra? La usamos frecuentemente. Vamos a desglosar la palabra fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? Dice aquí, es un valor moral que hace que un ser humano cumpla con su palabra. Es permanecer, es estar firme en lo que comenzamos. Tener fe es ser personas confiables y responsables. Eso es lo que nos dice, a grosso modo, lo que es la palabra fidelidad. Pero, ¿qué nos dice la Biblia al respecto? Mira, tenemos aquí en esta escritura de Juan 8, 31, 32, que no la sabemos de memoria porque la estudiamos con las amigas. Pero en esta ocasión quiero que la estudiemos para nosotras. ¿Qué nos dice Jesucristo a nosotras a través de esta escritura de Juan 8, 31, 32? Nos dice así. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Mira lo que nos dice aquí Jesús. Le decía a los judíos que habían creído y no lo dice a nosotros. Si ustedes, ¿verdad? Si ustedes se mantienen fieles a mi palabra. En ese entonces Jesucristo estaba presente y él les hablaba a ellos que se mantuvieran fieles a Jesús. Hoy en día, esas mismas escrituras hacen eco y resuenan para nosotros y el llamado es a mantenernos fieles a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué trae esto como consecuencia? Que seremos realmente sus discípulas, sus seguidoras, aprendices, cristianas, de verdad porque seguimos la palabra de Jesús y conoceremos la verdad. Hay muchas verdades que tratan de impresionarnos alrededor del mundo hoy en día, pero la única verdad, dice Jesucristo, es la verdad, el camino y la vida. Así que a través de él conocemos la verdad
Y esa verdad que dice nos hará libres, libres de aquellas cosas que nos atan, que nos esclavicen. Por eso, qué tan importante es mantenernos verdaderamente fiel a la palabra de Dios. Ahora, ¿podemos llegar a ser infieles? Y tú puedes pensar, no, por supuesto que no. Yo tengo muchos años en la fe. Yo dirijo un sector, una iglesia, dirijo y tengo muchas responsabilidades. Déjame decirte que podemos llegar a ser infieles. Mira lo que significa la palabra infiel. Una persona inestable, poco constante en sus afectos, ideas y obligaciones, lo cual trae una falta de compromiso hacia alguien o algo. Eso es la palabra, lo que nos explica lo que es infiel. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto de esto? Te voy a leer el Salmo 16, 2, 3 en PDT, en la versión PDT, que es Palabra de Dios para Todos. Dice así, algunos dijeron, Señor, tú eres mi dueño. Sin ti soy un infeliz. Y al mismo tiempo dijeron a los dioses santos del país, ustedes también son fuertes y muy agradables. ¿Te das cuenta de lo que tenemos aquí? Es el pueblo de Israel, ¿verdad? Son el pueblo de Israel lo que están hablando. Por un lado, aquí tenemos un doble discurso. Por un lado le dicen a Dios, Señor, tú eres mi dueño. Señor, tú eres mi Señor. Sin ti no soy feliz. Eso le decían a Dios. Pero por otro lado, le decían a los dioses santos del país donde se encontraban, del territorio donde se encontraban, ustedes, a esos dioses, ustedes también son fuertes. Ustedes también se ven fuertes. ¡Wow! Ustedes también se ven agradables. También se ven agradables, ¿verdad? Entonces, ¿te das cuenta de este doble discurso que el pueblo pronunciaba? ¿Verdad? Ahora, ¿cómo podemos nosotras también llegar a ser y expresar o dar este doble discurso, ¿verdad? Bueno, hoy en día, ¿verdad? Estamos a través de el mundo actual, a través de las redes sociales, a través del Internet, estamos saturadas de muchísimo conocimiento, ¿verdad? Muchos cursos, muchos webinars, muchas tutoriales, mucha información, muchos libros, demasiado. Y no está mal adquirir conocimiento, no está mal enriquecernos, no está mal ampliar, nutrir, profundizar, siempre y cuando no comprometa nuestras convicciones, siempre y cuando se alinee a la palabra de Dios. Eso es lo que debemos de verdad reflexionar en este mundo de tantos pensamientos, de tantas ideologías, de tantas filosofías que se filtran y tratan de distraernos, confundirnos, ¿verdad? De lo que es realmente ese camino que es Jesucristo. Por eso es muy importante que hoy en día realmente esto que estoy leyendo, que me estoy informando, estos cursos, ¿me está ayudando? ¿Toda esta información me está ayudando? ¿Me está ayudando a ser mejor esposa? ¿Me está ayudando a ser mejor madre, mejor hija, mejor discípula, mejor ser humano? ¿Está transformando mi corazón? ¿Me está ayudando a crecer, a mejorar, a ser más como Jesús? Es algo que nos debemos de preguntar hoy en día. También, hoy en día, ¿qué puede ser? ¿Cómo podemos ver también esta dicotomía, verdad? ¿Cómo la podemos ver reflejada? Bueno, cuando por un lado nosotras, en el transcurso de nuestra vida, actualmente, por ejemplo, como te decía, dejamos la palabra de Dios, dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de conectarnos. No, pues es que no, ya no tengo tantas ganas de asistir, de conectarme, ¿verdad? ¿Cómo? Si por un lado le digo a Dios que creo en ti, te amo,
Te sigo, leo, pero no estoy comprometida en aquellas convicciones que aprendí desde que me bauticé, que habla hebreos, no dejen de asistir a sus reuniones. No, no puede ser que estemos como diluyendo esas convicciones. Y puedes decir, pero es que ya no son los tiempos de antes. Ya en aquellos tiempos sí, antes sí, pues bueno, todo eso estamos llamados a ese compromiso. No, porque la Biblia me habla que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, eso es lo que debemos ser, siempre mantener ese enfoque, esa mirada en Jesús. ¿Cómo podemos ver también esta doble moral? Como te decía, cuando no arreglamos nuestro corazón, cuando dejamos que el resentimiento, la amargura prevalezca. Y te lo digo por conocimiento de causa. Cuando en este caminar de mi vida cristiana dejé por situaciones que pasaron en mi vida, dejé el rencor, el resentimiento y la amargura. O sea, ¿cómo es que podía estar cerca de Dios, decir, ah, Dios te amo, pero vivir con ese corazón oscuro, con esa amargura, era algo que no había esa congruencia. Y estoy cayendo en esta parte de decir, Dios te amo, pero por otro lado, tengo este resentimiento, este rencor, esta amargura. No, tenía que resolverlo con Dios. Tenía que ir a su palabra, ¿verdad? De decir, tengo que ponerme en paz, tengo que pedir perdón y perdonar para poder sanar, para poder tener paz en mi corazón y no vivir en esa doble moral. ¿Qué otra cosa podría ser también? Cuando damos paso también a escuchar demasiados chismes, demasiado crítica, ¿verdad? Entonces, podemos decir, te amo, Señor, yo amo al Señor, sí oro, sí leo, pero por otro lado, estoy en este tipo de enredos, situaciones complicados, de chisme, de crítico, escucho y no arreglo mi corazón. Entonces, te das cuenta cómo podemos llegar a caer en este doble discurso también de nuestra vida. ¿Cómo te encuentras tú? ¿Cómo te encuentras tu corazón hoy en día? Una de las cosas que me ha ayudado a mí en mi caminar como discípula a lo largo de estos 33 años es no perder de vista la gratitud. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Cuándo es que tenemos que dar gracias a Dios? De vez en cuando, en los tiempos buenos, cuando me va bien, cuando la vida me sonríe, cuando me siento bien de todo, cuando todos me dan like, cuando todo me sale bien. No, dice en toda situación, den gracias a Dios. Tiempos buenos, tiempos malos, tiempos no tan buenos, tiempos de alegría, tiempos de tristeza, tiempos de llanto, en todo momento, no dejar de ser agradecida. ¿Te recuerdas cómo estaba tu vida cuando Jesucristo te encontró? Cuando el Señor te encontró, cuando el Maestro. Yo me recuerdo como si fuera ayer. Mi vida sentía una soledad, sentía un vacío, sentía una tristeza tan profunda y le pedí a Dios que me ayudara, porque podía salir, podía decir, ya terminé mi carrera, estoy trabajando, estoy soñando por tener una casa, un carro, esto, pero llegaba a mi casa y en la soledad de mi habitación lloraba a solas porque le decía a Dios, cómo quisiera sentir el amor de un padre, porque en la relación con mi padre no había sido cercana, había sentido mucho abandono, sentía mucho abandono y anhelaba el amor de un hombre buscándolo en lugares equivocados. Y recuerdo sentirme tan sola, tan vacía, tan perdida. Y en eso, orando y pidiéndole a Dios, alguien me invitó a la iglesia, una mujer, que es Patti Barrientos, que está aquí conectada, hace 33 años, en Guadalajara. Nunca lo voy a olvidar.
Y cuando ella me invitó y me compartió de su vida, por cierto, fuimos compañeras de CCH y nos encontramos muchos años después ya trabajando, ella allá en Guadalajara y yo acá en la Ciudad de México, reclutando personal para una empresa farmacéutica. Y recuerdo lo que me compartió. Entonces, a través de ella sentí cómo el maestro, cómo el pastor dejó las 99 y fue por mí. Me trajo al redil, me trajo, me limpió, me sanó, me abrazó y me dijo, todo va a estar bien, aquí vas a estar bien. Entonces, puedes imaginar, entonces, cuando vivimos con gratitud al Padre, cuando vivimos con gratitud por aquellas personas que Dios utilizó y que ha utilizado en nuestra vida, nuestro corazón se mantiene fiel, se mantiene firme. El segundo punto es el propósito. Esta escritura también te la sabes de memoria, pero vamos a repasarla brevemente. Dice así, Jesús se acercó entonces a ellos y dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mira esta escritura. ¿Sabes? Cuando yo llegué a la iglesia, cuando me hice discípulo, había varias discípulas solteras y yo me recuerdo que visitaba su departamento y veía que eran algunas que de Colombia, de Bolivia, de Estados Unidos y vivían en ese departamento y estaban ahí como misioneras y yo decía, wow, un día yo quiero ser como ellas. Yo quiero. Dios impuso en mí el corazón de un día ser misionera. Así que cuando Josué y yo nos casamos, hace 29 años, a los 4 meses nos pidieron que nos fuéramos a dirigir y servir en la iglesia de Santiago de Chile. Ya te imaginarás, estábamos así como impresionadísimos, ¿no? De verdad. Vamos a ir a dirigir la iglesia en Santiago de Chile. Bueno, ¿qué va a pasar? Somos recién casados, ¿qué va a parecer? Vamos a dejar el discipulado de lejos, va a estar, ¿cómo va a ser todo? Pero confiamos solamente porque estaba en nosotros el deseo de ir a la misión, de ir al propósito, de ir tras los sueños de Jesucristo. Y bueno, con 4 meses de casado, pues fue toda una aventura, ¿no? Aciertos, errores, de todo. Estuvimos casi un año ahí en la iglesia de Santiago de Chile. Después nos pidieron que nos mudáramos para dirigir y servir en la iglesia en Guatemala. Allí estuvimos casi 3 años dirigiendo la iglesia. Habíamos dado nuestro corazón allá en Santiago, queríamos quedarnos ahí, pero fuimos a la iglesia en Guatemala. Estuvimos por casi 3 años. Después de casi 3 años vimos cómo Dios trabajó en la iglesia, cómo levantó líderes, cómo se enviaron a través de la iglesia. Se enviaron misiones tanto a El Salvador, desde la iglesia en Guatemala, El Salvador, y otras misiones aquí en Centroamérica. Y después de estar aquí casi 3 años en Guatemala, nos pidieron que nos mudáramos de nuevo, que regresáramos nuevamente a la Ciudad de México. Aquí estuvimos por 10 años. Y en esos 10 años, Dios empezó a trabajar de una manera asombrosa. Y también se enviaron muchas misiones a lo que hoy vemos en la República Mexicana. Estuvimos ahí por 10 años. Después hubo tiempos difíciles, necesidad de recibir ayuda espiritual. Nos pidieron que nos mudáramos allá a Los Ángeles. En Los Ángeles estuvimos por 1 año sirviendo en el Ministerio Latino, en Lighthouse. Después de 1 año ahí en Los Ángeles, nos pidieron que nos mudáramos acá a El Salvador, donde ya tenemos 14 años de servir a nuestro Dios aquí en la iglesia en El Salvador. ¿Sabes? En cada iglesia, en cada lugar, ha habido pruebas, ha habido miedo, ha habido inseguridad, ha habido lágrimas, ha habido errores, ha habido muchas pruebas, pero Dios siempre ha estado ahí presente. Dios no nos ha dejado de su mano. Y no hay nada más maravilloso estar aquí por 14 años
el hecho de seguir compartiendo la palabra de Dios aquí en El Salvador, de poder estudiar la Biblia con mujeres y ver cómo Dios va transformándolas poco a poco, va cambiando su corazón hasta verlas llegar a las aguas del bautismo, verlas llegar a los pies de Cristo, no tiene comparación. Y eso ha sido nuestra vida como misioneros a lo largo pues de casi 29 años. Y nos ha mantenido fieles al propósito. El siguiente punto es el sacrificio. Te voy a leer Romanos 12:1 en PDT, la palabra de Dios para todos, y dice así: por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Mira lo que dice aquí. Aquí la escritura y aquí es Pablo hablándole a los hermanos que mostraran, les pedía y les hablaba de que entregaran todo su ser. ¿Cuánto? Poco, más o menos, no, todo su ser, toda su mente, toda su alma, todo su corazón, como un sacrificio vivo a Dios. Que esa era la ofrenda, esa era una verdadera ofrenda a Dios. Y era una manera de adoración para nuestro Dios, el sacrificio. ¿Sabes? Hoy en día, mucha gente no quiere sacrificar, porque como te decía y te mencionaba, dicen, no, pues ya no son los tiempos de antes, ¿no? Ya no son esos tiempos. No, déjame decirte que son esos. La palabra de Dios tiene vida y tiene poder. Y como te decía, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre, y su palabra se sigue escuchando. Yo aprendí eso. Es parte del cristianismo, es una vida de sacrificio, no una vida cómoda, no una vida a mi manera, no un cristianismo a mi manera y no a la manera de Jesucristo. ¿Sabes? Un día como hoy, 20 de octubre, mi padre estaría cumpliendo 83 años. Él murió hace 6 años. Y yo recuerdo que estaba en una conferencia y me avisaron que mi padre estaba muy mal. Tuve que viajar de emergencia. Estuve ahí casi por 2 semanas, cada día cuidándolo, hasta que finalmente Dios dispuso de su vida. ¿Sabes? Cuando él se fue, yo estaba en paz con mi padre. Yo estaba en paz porque pude ponerme en paz desde el día que yo me bauticé. Lo perdonó y me perdonó. Ese día mi padre vivía en Colombia y cuando fui al funeral solamente estábamos mi hermano y yo en el funeral. Te puedo explicar por qué situaciones, pero solamente era él y yo, mi hermano y yo velando a mi padre. Y fue duro. Y sabes, el 19 de octubre, que es mi cumpleaños, hace 6 años, me daban las cenizas de mi padre como regalo. Ese fue mi regalo, las cenizas de mi padre. Fue muy duro, fue muy difícil. Mi madre, este próximo enero, va a cumplir 2 años que falleció. Fue una gran madre, siempre orando por sus hijos, siempre amándonos, siempre dándome su amor incondicional. Ella también tuve la bendición por parte de Dios, por parte de la iglesia, de me apoyaron para estar casi 2 meses la estuve cuidando. No fue fácil ver cómo se iba poco a poco deteriorando su salud, hasta el grado de internarla, y estuvo muy grave. Pero pude estar ahí hasta su último aliento, cuidándola, amándola, sirviéndola, honrándola hasta el último aliento de su vida. Fue duro, fue duro. ¿Sabes? En esta vida como misionera, una de las cosas que más me ha dolido es estar lejos de mi familia, lejos de la familia,
donde a veces no he estado en un cumpleaños, en un día de la madre, o cuando mi madre en varias ocasiones enferma o en el hospital. Muchas veces no pude estar ahí porque estaba en la misión. Y en ocasiones ha venido la culpa, pero en esos momentos es cuando más voy a la palabra de Dios, oro, voy a la palabra de Dios y recibo también el apoyo de mi esposo, cuando me dice que realmente los tiempos que Dios me permitió, en ocasiones pude viajar a verla, un día de la madre o diciembre estábamos por ahí, pero te decía que a través de leer la palabra, de estudiarla, me ayuda a poder contrarrestar esa culpa, porque la culpa no viene de Dios, la culpa viene del enemigo y quiere robarnos la alegría de que estar en el propósito es una bendición. Y es ahí cuando recuerdo una escritura que está en Lucas 18, y que nos dice que cualquiera que haya dejado por el reino de Dios, haya dejado casa, padre, madre, esposo, esposa, recibirá lo mejor en este tiempo, pero recibirá la vida eterna. Y esa ha sido una escritura que me ha acompañado a lo largo de todos estos casi 29 años de vida misionera, donde te digo, no ha sido fácil, pero Dios siempre ha estado ahí con su palabra y es la que me ha permitido ser fiel a esa palabra. Y sabes, hoy acá en El Salvador tenemos ya 14 años y quiero seguir manteniendo esa convicción, lo que decía Josué Ortega también, pero Josué en la Biblia, ¿no? Cuando nos dice Josué 14 que mi familia y yo seguiremos sirviendo al Señor y que haya esa convicción en nosotras, si nos mantenemos fieles, ¿verdad? A pesar de las circunstancias que estés pasando, no sé cuáles sean, pero recuerda, sea cual sea las circunstancias, recuerda la gratitud de donde Dios te tomó. Recuerda que el maestro dejó las 99 para ir por ti. Recuerda el propósito que Dios te ha dejado en tu vida y también no dejes llevar una vida de sacrificio y no de comodidad y justificación, ¿verdad? Así que tú y yo tengamos el deseo que cuando Dios nos llame a cuentas y estemos cara a cara delante de nuestro Señor Jesucristo, delante del Maestro, podamos escuchar esas palabras maravillosas que pueda decir de nosotras. Adelante, adelante, hija. Fuiste una discípula buena y fiel hasta el último momento. Esta espero que sea tu deseo como es también el mío. Queridas hermanas, pues este es el pequeño devocional que el día de hoy traigo para ustedes. Espero que les ayude tanto como me ha ayudado a mí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Berito, por tu clase. Creo que fue muy especial haberte escuchado y saber todo lo que Dios hace en una persona que es fiel. Tienes mucha razón cuando dices que dejamos de ser fieles a Dios cuando ya no estamos comprometidas, cuando realmente ya no sentimos esas mismas ganas de darle lo mejor a Dios. Y personalmente creo que me ha retado tanto a poder permanecer en el gozo, en el amor, aunque a veces no es fácil. Y te agradezco tu vulnerabilidad, el abrir tu corazón. Eso es lo que puede conectarnos también junto con la palabra de Dios, ¿verdad? Saber que personas, aún en el sufrimiento y se mantienen fieles a Dios, tienen su recompensa. Y pude ver tu fidelidad, la tuya y de Josué cuando estuve con ustedes en El Salvador, y soy testigo de su amor, de su entrega, de todo el fruto que ha dado su fe. Entonces, muchas gracias por lo que nos compartiste.